Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos, bendiciones familia, espero que todos se esté escuchando bien, vamos a conectarnos por aquí, a ver, denme un momentito, déjenme checar las redes sociales, esperar que el video esté saliendo bien y poderlo compartir. Vamos a ver, aquí, aquí estamos. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Estamos contentos, estamos tranquilos aquí en casa. Vamos a tener unas porciones interesantes este fin de semana. La parashá Jucat y la parashá Balak. Así es que vamos a... ¿Escuchan? A ver, vamos a ver. Amén. Ok, ahí está, ahí estamos bien con el sonido. Vamos entonces, nomás déjeme lo comparto en... Ok, listos, entonces estamos listos. Déjeme ver, se escucha un poquito. Vamos a arreglarle aquí el sonido aquí. Vamos a arreglarle un poquito aquí en lo que es este sonido. Ok. Bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando, a todos los que se estarán conectando, bendiciones a todos aquellos que estarán escuchando este video también durante la semana, durante el día, durante la semana. Hoy tenemos, como les dije, tenemos dos porciones en las cuales vamos a estar estudiando un poquito acerca de lo que es las porciones de Balak y la porción de Jucat. Así es que vamos a empezar rapidito por aquí. Vamos a empezar con las proyecciones. Así es que hoy vemos la parashá 39, Jucat, que significa estatutos de, o una estatutos, preceptos, dependiendo como usted quiera verlo, o la traducción que usted esté teniendo. Hay la parashá número 40, que es Balak, que significa devastador. La porción de la Torá se encuentra en Bamidbar, Números, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 9. La Haftará, la porción de los profetas, la encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 7 al capítulo 6, versículo 8. Los escritos del primer siglo, pacto renovado, encontramos Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo 25, y Romanos capítulo 11 del versículo 25 al versículo 32. Algunos de los temas a considerar, que son muchos en estas dos porciones, no los vamos a tocar todos. Vemos la vaca roja y su significado profético. Vemos la muerte de Miriam, que está doble aquí, pero es una sola vez. La muerte de Miriam no murió dos veces, murió una sola vez. La muerte de Miriam. Balak manda a llamar a Balaam. ¿Y cuáles eran las intenciones de Balaam? Vamos a darnos cuenta, vamos a estudiar un poquito de cuáles eran las verdaderas intenciones de Balaam. Vamos a ver cuáles eran las verdaderas intenciones de Balaam. Así es que vamos a leer por aquí. Dice capítulo 19 de Números. Después el Señor habló a Moisés y Aarón
diciendo, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual se haya puesto yugo. Permítame que sigo batallando aquí con el sonido, no sé por qué. Entonces, dice después el Señor habló a Moisés. Vamos a hablar un poquito acerca de la vaca alazana. Ok, ya quedó, ya se escucha mejor. Esperemos que ahí se quede y ya no tengamos problemas. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la vaca alazana. No voy a entrar mucho en detalle porque realmente es un tema muy extenso. Es un tema muy extenso donde podemos hablar muchas cosas. Así es que vamos solamente a tocar unas pequeñas cosas. Aparte de la vaca alazana, la vaca roja, en esta parashá vamos a ver la muerte de Aarón, la muerte de Miriam, la muerte de Aarón, y vamos a ver también cuando el Eterno le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Así es que muchas cosas están sucediendo en esta parashá. Están muriendo ya los últimos de la generación. Se están acercando cada vez más para entrar a la tierra prometida. Y tantas cosas que están pasando. Así es que algo bien interesante que vamos a estar viendo el día de hoy. Así es que a la conexión que tiene que ver la vaca roja con el Mesías, vamos a estar viendo la conexión. Así es que este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la juká más importante de la Torah. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter juk o juká son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torah. Así es que, fíjense, vamos a empezar a definir, porque los mandamientos juk, los mandamientos que tienen el carácter de juk, como decretos, como cosas que el Eterno ha dicho que tienen que hacerse, muchas veces no tienen una explicación lógica o clara en la Torah, pero son algo que tenemos que hacer sin importar que los entendamos o no. Son algo que tenemos que seguir porque son decretos de parte del rey. Así es que entre esos decretos está el de la vaca roja. A veces no entendemos en su totalidad, pero hoy vamos a ver que aún la vaca roja tiene una conexión bien importante con el Mesías. Tiene una conexión tan importante con lo que es nuestro Mesías. Los mandamientos que tienen el nombre de juk o juká están conectados de una manera especial con el Mesías. Como aquí tenemos la juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Así es que si entendemos qué es el rito de la purificación, el sacrificio de la vaca roja, las cenizas, todo lo que se hacía, vamos a entender una conexión bien importante con el Mesías, porque a veces no entendemos las cosas porque no las vemos en su contexto, pero cuando las vemos en el contexto y vemos los escritos del primer siglo, vemos la historia aún de Yeshua, podemos conectarlo muy bien con todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Así es que vamos a seguir por aquí. Tres cosas interesantes que vamos a ver. Número uno, que nos dice que esta novilla, esta vaca, tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. Ojo, bien importante, porque dice que no puede tener dos pelos que sean rojos. No puede tener dos pelos que no sean rojos. O sea, debe estar completamente roja. Su color debe estar rojo. No puede tener al menos uno o dos pelos que no sean rojos. Cuando hay una necesidad de un animal de este tipo, Yahweh hace que nazca. Bien interesante, porque hasta el día de hoy están buscando que nazca una vaca roja, una vaca completamente roja, y no ha nacido hasta el día de hoy. Ha habido comentarios en los cuales se dice que la vaca ha nacido, pero cuando llega la inspección,
se han dado cuenta que no es completamente roja. Así es que tenía ciertas restricciones, ciertos requisitos que tenían que seguir la vaca roja. No era solamente decir una vaca que se mira roja o una vaca que pensamos que es roja, pero tenía que ir bajo los estrictos inspecciones de los rabinos, de los sacerdotes, de los hombres que estaban en autoridad para ellos decretar si era completamente roja o no. Así es que dice aquí, cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Yahweh hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. O sea, no podía, no la tenían que haber hecho trabajar en toda su vida. Tenía que estar completamente sin haber trabajado. Vamos a ir viendo estos detalles porque son interesantes. Yo sé que quizás son un poco tediosos, pero son importantes. Ahora, con las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de la purificación. Siempre hablamos de las aguas de purificación, pero tenemos que entender que venían de la mezcla de agua con las cenizas de este animal que era quemado, y que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Ahora fíjese algo bien interesante que dice aquí. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Bien interesante porque nos dice aquí que era necesario un poquito de ceniza de esta vaca para mezclarla con agua y hacer el rito de purificación. Y era un poquito de ceniza, así es que no había necesidad de estar matando un animal cada año, no había necesidad de estar matando un animal cada mes, cada semana, sino que un animal, las cenizas de una sola vaca duraban para mucho tiempo. Ahora, hay información que nos dice dentro de según la Mishnah, en el tratado, aquí podemos ver, según la Mishnah, en el tratado Pará, es el tratado de la Mishnah, usted lo puede ver aquí al lado izquierdo de su pantalla, sí, al lado izquierdo, Mishnah Pará 3.5, nos dice que en total se han sacrificado 9 vacas rojas en toda la historia de Israel. Hay algunos que dicen que son 7, hay otros que dicen que son 9, la Mishnah nos dice que son 9. En toda la historia, hasta el día de hoy, se han sacrificado 9 vacas. Por eso le digo que un poquito de ceniza duraba por mucho tiempo. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Ezra. Hasta ese tiempo duraron las cenizas de la primera vaca. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca durante el tiempo de Esdras. Durante el tiempo de Shimon Hasadik fueron quemadas 2 más, y otras 2 más fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote. Después de él y hasta el segundo, después de él hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Y es muy posible que la 10ª sea en relación con el Mesías. Acordémonos que la venida del Mesías tiene que ver con el templo, tiene que ver con el altar, tiene que ver con los rituales de pureza, tiene que ver con todo esto. Muchas veces anhelamos la venida del Mesías, anhelamos el reino milenial, pero cuando desconocemos todos estos temas, no entendemos el contexto de lo que va a suceder cuando el Mesías venga. Tenemos que estar ritualmente puros, tenemos que usar la vaca las cenizas de la vaca para purificación. Entonces lo más probable y lo más posible es que la 10ª vaca tenga que ver en relación con la venida del Mesías. Por eso es bien importante, yo le vuelvo y le repito, y usted puede buscar historia de la vaca roja en internet, en Google, y ahí usted puede encontrar mucha información acerca de ellos entienden que aun cuando el animal aparezca, cuando se confirme que hay una vaca totalmente lazana, totalmente roja, totalmente bermeja, que no tenga ni un pelo de otro color, lo más probable es que la venida del Mesías esté a la puerta, porque es algo muy importante que se va a utilizar para la purificación cuando el Mesías esté con nosotros.
Nos sigue diciendo el libro de Números, al capítulo 19. Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Bien interesante, ponga atención porque dice, ustedes se la darán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento. Era un animal que no se sacrificaba en el campamento, no se sacrificaba dentro del tabernáculo, dentro del altar. La escritura nos dice bien clara, dice, sacará el animal fuera del campamento, lo degollará y tomará con su dedo la sangre y rociará 7 veces. Me rociará un poco de sangre al frente de la tienda de reunión. Quiere decir que él se tenía que parar en un lugar fuera del campamento, viendo hacia donde estaba la tienda de reunión, hacia donde estaba el altar, hacia donde estaba el tabernáculo, y con un poco de sangre que tenía que esparcir en dirección hacia donde se encontraba el tabernáculo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo del segundo templo, el tiempo cuando Herodes, el tiempo del segundo templo con Nehemías, Esdras, nos dice que en el tiempo del segundo templo había un altar, ponga atención, había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la Dorada. Esta era una de las puertas del templo, que se llamaba la Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón, el valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Así es que aquí en las fotografías estamos viendo donde era el lugar. Está fuera del campamento, al otro lado de la montaña, y estamos viendo que a la parte de enfrente estamos viendo el templo. En la parte de abajo estamos viendo el templo, estamos viendo el puente, y del otro lado, frente, estaba donde estaba el altar. Así es que bien importante, esta información es bien importante porque si nosotros vemos dónde era sacrificada la vaca para purificación del pueblo, ahora vamos a poderlo conectar con el Mesías, con el sacrificio del Mesías. Dice aquí que ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente, usted dirá, ¿por qué había un puente? Bueno, ese puente fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Había un puente y la función de ese puente era evitar que los sacerdotes se contaminaran, porque debajo de ese puente estaban las tumbas, estaba el valle del Kidrón, el valle del Cedrón, donde estaban las tumbas de mucha gente que esperaba ser resucitada. Entonces, si un sacerdote hubiera salido a hacer el sacrificio de la vaca roja y hubiera regresado pisando las tumbas, era totalmente impuro, quedaba invalidado, quedaba impuro para ministrar. Con la construcción de este puente, ellos evitaban el ser contaminados. Así es que por eso está este puente en el segundo templo. Vemos el puente que va desde el templo hasta el altar, en donde podían traer las cenizas de la vaca roja. Ese altar estaba en línea directa y algo bien interesante, porque mire, ahora vamos a empezar a hacer una conexión bien interesante. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, una línea directa derecha, desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados ahí no podían ser ingeridos, y esto lo encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 10 al 13, que nos dice:
nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Está hablando del altar que estaba fuera y dice no tienen derecho a comer a los que sirven. Los sacerdotes, los levitas no podían comer de nada que se sacrificaba en ese altar. Así es que dice, por lo cual también Yeshua, aquí es donde viene la conexión, que el escritor de los Hebreos está haciendo la conexión con lo que es la vaca lazana, y dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. El escritor de los Hebreos está comparando, está haciendo una comparación y dice, así como los animales son quemados fuera, Yeshua también padeció para santificar, ¿ve? Las cenizas de la vaca eran para purificar, para santificar a todos aquellos que tenían una impureza. Y ahora dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro. Y aquí en la parte de su derecha, usted está viendo el puente, está viendo el altar que está en dirección con el templo. Y en la parte de abajo usted está viendo a Yeshua, que está siendo sacrificado precisamente en un lugar parecido, un lugar cercano a donde estaba el altar de la vaca roja. Con mira estaba viendo hacia el altar. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vemos que entonces vamos a analizar unas cositas. Número 1, la vaca debía ser roja, que es el significado de pecado y redención por la sangre. 2, debía tener 3 años, de 3 años a 5 años. Esto explica el ministerio de Yeshua que duró 3 años. Más o menos duró 3 años. No con exactitud, no le voy a decir duró exactamente 3 años, pero más o menos los sabios dicen que duró más o menos 3 años. No podía tener defectos. Yeshua vino del cielo y nunca pecó, y Hebreo dice que no tuvo defecto. Las aguas de la ceniza debían ser esparcidas para purificación. Yeshua afirmó ser las aguas vivas. ¿Algo más? La Mishnah en el tratado Mitvot 2.4 afirma, esto afirma que los muros del templo eran muy altos, con excepción de la pared del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar hacia el santuario. Bien interesante porque esta es una información muy valiosa para entender lo que está pasando con la vaca y poder entender lo que está pasando aún con Yeshua. Dice que el sacerdote se podía parar, la pared del este, los muros eran muy altos, pero la pared del este, esta que estamos viendo aquí, frente a la cruz, frente al madero donde murió Yeshua, era un poquito más baja, permitiéndole la vista al sumo sacerdote hacia el santuario. ¿Por qué? Porque acuérdese que Números 19.3 nos dice que él tenía que tomar con su dedo y esparcir hacia el santuario 7 veces. O sea, tenía que tener una vista de lo que estaba del santuario, a donde estaba mandando simbólicamente la sangre. Entonces dice el tratado de la Mishnah que los muros del templo eran muy altos, con excepción de la pared del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar hacia el santuario. De acuerdo a Lucas, capítulo 23, el doctor Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 48, nos dice que el velo del templo fue rasgado. Desde el monte de los olivos era la única parte donde se podía divisar este hecho. De acuerdo a la Torá, 2 altares habían sido comprados en Jerusalén. Ahorita vamos a entrar a esta parte de los altares, pero quiero que usted entienda que el velo que se rasgó fue el velo que daba entrada al lugar santo, no al lugar santísimo como nos han enseñado, porque aún dentro de cuando vemos el original, la palabra griego de lo que es santo y santísimo, podemos darnos cuenta
que el escritor de los Hebreos, la traducción, la Reina Valera, ha hecho una mala traducción en decir tenemos acceso al lugar santísimo, cuando realmente tenemos acceso al lugar santo. Yo tengo un estudio donde veo, donde enseño lo que es la palabra griega basado en el lugar santo, y vemos la traducción de la Reina Valera, cuando nos dice tenemos entrada al lugar santísimo, cuando realmente nadie tiene entrada al lugar santísimo, únicamente Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es el que entra. Ahora, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo en el Mesías, en Yeshua, a través de Yeshua, pero no quiere decir que nosotros podemos accesar al lugar santísimo. Así es que bien importante, porque el velo que se rasgó era el velo que se podía ver, era el velo que estaba en el altar, frente al altar, que era el lugar santo. Y la Mishnah nos dice que desde el monte de los olivos el sacerdote se paraba y podía ver el altar, podía ver la localización. Entonces, cuando Yeshua estaba expirando en el madero, él podía ver este velo, y el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque tenía una vista. Entonces, para que usted vea que aún la sangre de Yeshua estaba siendo dirigida hacia el altar, cumpliendo aún lo que era la vaca lazana, la vaca roja. Ahora, también de acuerdo a la Torá, vamos a ver que 2 altares habían sido comprados. 2 altares habían sido comprados en Jerusalén. Uno en el monte de los olivos y otro en el monte de Sión. Vamos a ver el monte Moriah, el monte de Sión. Vamos a ver ahora la localización de estos altares. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, nos dice: Ornán compró el sitio por 600 ciclos de oro. Y en 2 de Samuel 24:20, David compró la era por 50 ciclos de plata. El oro significa divinidad, y en este lugar estaba construido el templo. El templo posteriormente. La plata significa redención, y fue ese lugar en el monte de los olivos donde fuimos comprados por la sangre redentora de Yeshua el Mesías, por cuanto fue comprado por 50 ciclos, y aún 50 significa libertad, y podemos ver el significado completo. Así es que el altar que estaba dentro del templo había sido comprado en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Ornán compró el sitio, y el altar que estaba afuera nos dice que David lo compró en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 20, por 50 ciclos de plata. Y cuando vemos aún la numerología, vemos que 50 significa libertad. Yeshua estaba comprando nuestra libertad. Y podemos hablar muchas cosas más de todo esto. Así es que espero que usted esté viendo la conexión bien interesante, la conexión bien importante. Quería tocar estos poquitos puntos acerca de lo que es la vaca lazana. No es todo, hay mucho, créame, hay muchas cosas que podemos tocar. La purificación, porque el sacerdote que la quemaba era impuro, y cómo se daba la purificación. Cuando vemos aún en el libro de Juan las bodas de Canaán, y que nos dice que había unas tinajas designadas para la purificación, entonces ahora podemos entender que no era la purificación cualquiera, sino que era la purificación aún para los rituales, en las cuales Yeshua las convierte en vino. Entonces es interesante cuando empezamos a entender todo esto, y ahora vemos aún los evangelios, vemos los escritos del primer siglo, a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Judas, a todos estos hombres los podemos entender, que ellos están hablando desde la perspectiva de la Torá, y en el contexto de la Torá, en el contexto de lo que es la escritura, desde el tiempo antiguo, y podemos conectar todos estos puntos. Podemos ver por qué Yeshua nos trajo redención, porque a través de Yeshua tenemos la purificación. Entonces quería traer estos puntos porque muchas veces leemos y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver la vaca roja? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Si entendemos el sacrificio de la vaca roja, dónde era quemada, por qué era quemada, y después entendemos Lucas, dónde estaba siendo colgado en el madero Yeshua, dónde estaba expirando,
¿Qué sucedió? Aún la vista que tenía, el templo el velo del templo que se rasgó y todo, podemos conectarlo y decir, la vaca roja era una tipología del Mesías, era una tipología de Yeshua que nos iba a traer redención, que nos iba a traer purificación y que a través de ello íbamos a encontrar la redención. Y no solo eso, sino entender que cuando aparezca la 10ª vaca que sea totalmente roja, que esté completamente roja y que pueda confirmarse que esté roja, lo más seguro es que el altar va a ser restaurado. Tenemos ahora, o vamos a tener las cenizas para la purificación, porque el Mesías viene y vamos a entrar nuevamente a lo que es el templo y a tener un encuentro con el Mesías. La segunda cosa que quiero tocar es Números capítulo 20. Nos habla acerca de un evento cuando nos dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Wow. Vemos que este es uno de los momentos en los cuales a Aarón y Moisés, totalmente el Padre les confirma que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Ya les había dicho desde la vez pasada, si nosotros leemos desde la porción de hace 2 semanas, la porción de los espías, Shelach, nos vamos a dar cuenta de que el Padre le dice a Moisés y Aarón: únicamente Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. O sea, él estaba confirmando que no iba a entrar nadie más, que solamente a Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. O sea que el Padre ya les había dejado ver, ni Moisés ni Aarón iban a entrar, pero no se había dado el evento todavía. Así es que si nosotros lea la porción de hace 2 semanas, los espías, cuando le dice: únicamente toda esta generación va a perecer en el desierto, únicamente mi siervo Josué y mi siervo Caleb entrarán. Y uno dirá: bueno, ¿dónde quedan Moisés? ¿Dónde quedan Aarón? ¿Por qué el Padre nomás dice Josué y Aarón? Bueno, nosotros que hemos leído, nosotros que hemos entendido, y nosotros que tenemos el mapa completo, podemos ver, es que más adelante ellos van a equivocarse, es que más adelante ellos van a hacer esto. Pero ellos no tenían nada, ellos no tenían un mapa, no tenían nadie que les dijera el futuro, solamente tenían la palabra del Padre que les dijo: Josué y Caleb. Bueno, ahora 2 semanas más adelante estamos viendo que Moisés se equivoca. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo quiero que usted me acompañe a leer. Vamos a leer un poquito el capítulo 20. Porque vamos a ver que algo está sucediendo. Y déjenme, se lo pongo aquí. Ahí está. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo acampó en Cades. Ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. La Torá nos da una pieza bien importante de lo que está pasando, y nos dice que murió Miriam. Ahora, como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo: ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué has traído a la congregación de Adonai a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria de Adonai, y habló Adonai a Moisés diciendo: toma la vara. Los versos que ya hemos leído.
Ahora, poniendo esta cosa en contexto, fíjese cómo está la situación, porque estamos hablando, por eso yo le puse ahí como título algo para llamarle a la enseñanza. Vamos tratando de entender Israel, porque esta es una generación que ha pasado a tantas cosas, ha visto las maravillas, ha visto la mano de Dios, ha visto el sustento de Dios, ha visto tantas cosas, pero ha sido una generación que ha visto calamidades vez tras vez, ha visto la muerte la muerte de los espías, ha visto la muerte de Coré y de todos sus seguidores, ha visto la muerte de tanta gente que ha tentado contra el liderazgo, tentado contra Aarón, tentado contra Dios, una y otra vez. Y es un pueblo que parece que no entendiera, parece que un pueblo que no le cayera al 20, que la justicia es de parte de Adonai y que Adonai va a traer su justicia en el momento que él lo decida. Es una generación que ha visto que a los rebeldes se los traga la tierra, ha sido una generación que ha visto que cae fuego del cielo, que hay fuego del cielo, que quema el campamento. Y ahora, bien interesante que la palabra agua no se menciona durante mucho tiempo. No se menciona durante muchos años en el desierto, pero una vez que muere Miriam, dice que hay necesidad de agua. Muere Miriam y la entierran. Ojo, Miriam era la hermana de Moisés. Miriam era la hermana de Aarón. Miriam era la hermana de estos hombres que eran parte del liderazgo, parte de los que tenían la función de liderar al pueblo. La pérdida de un ser querido no es fácil, la pérdida de un ser amado no es fácil. Y vemos aquí al pueblo actuando de una forma en la cual ellos dicen, bueno, que se murió tu hermana, a mí no me importa, a mí quiero que suplas mis necesidades. A mí no me importa quién se te haya muerto, yo quiero agua, no tengo agua. ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué me has traído? Vamos a entender un poquito porque nosotros decimos, Moisés fue y le pegó a la roca, Moisés fue y le dio a la roca, pero a veces se nos olvida. Aquí está, déjenme, le pongo esta de aquí. A veces se nos olvida que, dice, en el mes primero, en el mes de Abib, Miriam, la hermana de Moisés, murió. De nuevo la congregación sin tener en cuenta la lección que acababan de recibir. ¿Cuál era la lección que acababan de recibir? La lección de Coré. Dice, de nuevo protesta contra Yahweh. ¿Acaso nosotros estamos enojados con Yahweh por las cosas que ocurren en nuestra vida? ¿O hemos aprendido que los que amamos, que aprendimos para los que amamos, todas las cosas nos ayudan a bien? Recuerden que todo el que murmura no entra en la tierra prometida. ¿Okay? Ojo, bien interesante, porque vemos a este pueblo que estaba enojado con Moisés, estaba enojado con Yahweh, como hemos visto la semana pasada y como hemos visto hace 2 semanas. Nadie le negó la entrada a la tierra prometida más que ellos mismos. Nadie les negó la entrada al lugar que Dios les había prometido más que ellos mismos. Así es que ahora ellos vienen y se quejan. Y la forma en que ellos se quejan es que dicen, ojalá hubiésemos muerto. También nosotros nos hubiéramos ido cuando vino el juicio contra Coré. También nosotros nos hubiéramos muerto. Porque dice el versículo 3. Déjenme se lo pongo aquí para que lo volvamos a leer. Porque fíjense las quejas. El pueblo contendía contra Moisés diciendo, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. También a nosotros nos hubiera llevado el juicio de Dios contra nuestros hermanos. Y luego le dice, ¿por qué nos has traído a la congregación de Adonai a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. Ellos estaban quejando porque no había supuestamente agua para beber. Ahora, no era un momento fácil. No era un momento. Miriam había fallecido, la habían sepultado. Después, más adelante, vemos que Aarón muere y para Aarón hacen 30 días de luto, 30 días donde lloran, 30 días donde la congregación sufre la muerte de Aarón. Por 30 días, la Torá no lo dice, pero con Miriam dice murió y fue enterrada.
sea, quiere decir que no hubo ruido, no hubo nada. La gente de un día para otro se olvidó que Miriam había existido, que Miriam había fallecido. De un día para otro la congregación dijo, Miriam murió, ok, pero ahora queremos agua. A veces las cosas que nos suceden es para despertar nuestra atención y para darnos a entender que si nosotros creemos que Yahweh está en control, si nosotros creemos que Yahweh tiene control de la situación, vamos a tomar lo que venga, sea bueno, sea malo, porque todo va a obrar para bien. Si algo yo veo en todo esto que está sucediendo, si algo yo veo que en todo esto que está pasando, es que una vez más, una y otra vez más, el Padre está sacando a Egipto, está sacando a Egipto, la mentalidad egipcia de los israelitas, de los hebreos, llevándolos hasta la muerte. Hermano, si tú verdaderamente quieres apartarte, si tú verdaderamente quieres seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, el Padre lo que va a hacer es que a través de las situaciones complicadas, situaciones difíciles, te va a quitar la mentalidad, ajena a él, la mentalidad griega, la mentalidad grecorromana, para entender que cuando sabemos que él tiene control de todo, entonces podemos vivir confiados a lo que dice Romanos capítulo 8, todo obra para bien para los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando dice todo obra para bien, no está diciendo todo te va a ir bien, sino que dice todo obra para bien. Aún las situaciones difíciles, nosotros tenemos que decir, Padre, ¿qué me quieres enseñar de esta situación? Padre, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Ayer yo hablaba con el profeta Remy y decía, ¿cómo los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, cuando ellos están a punto de entrar al horno de fuego, como ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a inclinar a ti, rey, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos puede rescatar, pero sépate que aun si no nos rescata, con todo eso no nos inclinaremos a ti. O sea que estos hombres estaban diciendo, todo obra para bien. Si nosotros vamos a entrar al horno de fuego, es porque Él tiene el poder para sacarnos. Y si Él no nos sacara, aún así todo esto va a obrar para bien. Ellos no estaban diciendo, nosotros declaramos que nada nos va a pasar, nosotros decimos que nada nos va a suceder. Ellos estaban diciendo, entramos en la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que lo que va a suceder en mi vida siempre va a ser para bien, siempre va a ser para Dios pulirme, para Dios hacerme madurar, para Dios hacerme crecer. Y estas situaciones en el desierto, Dios las estaba usando para sacar la mentalidad egipcia de los israelitas, para madurarlos, para hacerlos crecer, para que cuando entraran a la tierra pudieran ser una nación diferente, una nación distinta, una nación que viviera perpetuamente la tierra. Cuando nos damos cuenta de que esta generación entra, conquista la tierra, y bien triste, porque es una parte que a mí me toca muchísimo, el libro de Josué, capítulo 2, cuando dice que esta generación, Josué y la generación de él muere, que es la gente que entró a conquistar la tierra. Se levanta una generación que dice que no conocía al Dios de sus padres, ni que conocía lo que sus padres habían hecho. Y lo que Dios quería evitar era eso, lo que Dios quería evitar era que una generación que entrara a conquistar a la tierra fuera bendecida, fuera perpetua en bendición, y no que entraran y perdieran la tierra como sucedió y fueran esparcidos después en los reinos del norte y del sur a través de los reyes. Así es que cuando Dios hace algo es porque nos quiere madurar, es porque quiere evitar problemas a futuro, pero nosotros tenemos que entender que las situaciones en el desierto son para madurarnos y muchas veces no van a ser situaciones gratas. Pero estamos hablando de purificación, empezamos a hablar de purificación en esta porción y terminamos hablando del destructor a través de Balac. Bien interesante que hoy las conectamos, hoy hablamos de estas dos porciones. Empezamos hablando con purificación ritual, pero si no entendemos el proceso de la purificación de nuestra mente, de nuestro corazón, vamos a entrar en el camino del destructor, que lo que el Padre quiere es que nosotros evitemos ese camino. En la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar hablando de Balac, acerca de las bendiciones y acerca de
cuando Dios te bendice, no hay nada que te pueda maldecir fuera de tu persona. Cuando Dios te bendice, no hay nadie más que te pueda maldecir más que tú mismo. Así es que con eso le digo todo. Conéctese con nosotros al rato a las 5 de la tarde en la Asamblea Profética Berea. Vamos a estar viendo algo bien interesante. Pero vamos a continuar aquí porque quiero terminar. Me quedan 15 minutos, así que quiero terminar esta parte. Así es que vemos que Moisés de alguna manera actuó con ira. Claro, Moisés había perdido a su hermana. Oh, pero aquí no le he puesto. Tengo la Biblia. ¿Okay? Así es que Moisés actuó con ira. Número 2, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel. Si nosotros vemos hasta este momento, a Moisés no le había dicho nada a ellos. Se había aguantado, se había guardado, pero en esta ocasión vemos que les llama rebeldes. Habla palabras fuertes contra los hijos de Israel. Se puede decir que dudó de Yahweh, porque él le dijo, ve y háblale a la piedra. Y él dice, para más seguro, utilizo el método que ha sido comprobado que funciona. En Éxodo me dijo, ve y pégale a la piedra. ¿Qué tal si en esta ocasión la gente está furiosa y le hablo a la piedra y no sale agua? Vamos a entonces utilizar el método que nos ha funcionado. Hay veces que nos enfrascamos tanto en nuestros sistemas religiosos que se nos hace difícil cambiar cuando Dios nos está llamando a hacer un cambio. Nos vamos a lo que ha sido comprobado, nos vamos a lo que ha sido ya establecido, nos vamos a lo que tenemos a la segura, y a veces dudamos de que el Padre nos está llevando por una dirección cuando es completamente opuesta a lo que hemos vivido por 20 años. Es que así he enseñado por 20 años, es que así he predicado por 20 años, es que así he vivido por 20 años, y de repente el Padre te dice, ahora te estoy mandando a hacer algo diferente, y tú dices, ¿qué tal si sigo haciendo lo que he hecho siempre? De alguna manera Moisés dice, mejor le pego, porque he visto que el pegarle a la piedra dio resultado la primera vez, entonces mejor le pego y yo sé que va a funcionar. Así es que desobedeció la orden de hablarle a la peña y no santificó al Eterno con su proceder, porque él y Aarón dice, nosotros les dimos el agua. Nosotros les dimos el agua. Así es que él no santificó al Eterno con su proceder. Cosas bien interesantes. Cuando nosotros estamos pasando por un momento complicado, a veces actuamos con ira. Cuidado. La ira es el peor enemigo que podemos tener. A veces hablamos palabras fuertes. A veces mi esposa compartía algo esta semana y decía, si tus palabras no son para alabar, para edificar, es mejor callar. Y a veces es mejor que en el momento nos quedemos callados, en el momento guardemos nuestras palabras, que digamos algo del cual tengamos que arrepentirnos más tarde. Así es que habló palabras fuertes contra ellos. No debemos dudar. Si el Padre nos está mandando a hacer un cambio, si el Padre nos está mandando a hacer algo distinto, es porque Él sabe, Él conoce y Él entiende lo que está pasando y el resultado de lo que vamos a obtener. Seguimos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían una roca espiritual que los seguía. La roca era Mashiach. Sin embargo, no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Aquí podemos entender un poquito de lo que estaba pasando. Hasta antes de la muerte de Miriam, había una roca que los seguía, había una roca que les daba agua, había una roca que los llevaba. Una vez muere Miriam, la roca cesa y la roca para. Pero dice Corintios, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Mashiach. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastra a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Moisés no cometió un pecado aparentemente grave,
pero en los ojos del Eterno su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Un líder de cualquier tipo y de cualquier magnitud siempre va a estar en la mira. Por eso los errores que nosotros podemos cometer son mucho más graves. Los errores que podemos hacer son mucho más graves. Yo si algo de lo que yo aún me cuido y algo de lo que aún mi esposa también me cuida y nos cuidamos, es a veces hasta aún de las cosas que publicamos en nuestras redes sociales, las cosas que comentamos, las cosas que hablamos. ¿Por qué? Porque a veces una palabra que no puede ser o una acción que no puede ser tan mala para alguien por el simple hecho de estar en una posición de liderazgo, una posición donde tú estás sobre gente, la magnifica a un nivel en el cual tenemos que tener cuidado. Así es que los errores de los líderes arrastran a un pueblo, a todo un pueblo. El poder de un ejemplo es muy fuerte. Podemos hablar muy bonito, podemos enseñar muy bonito, podemos decir tantas cosas con tanta revelación, con tanta profundidad, pero si nuestro ejemplo no está sustentando lo que estamos hablando, entonces estamos perdiendo la autoridad y estamos perdiendo el impacto que podemos causar en las personas que nos ven y nos escuchan. Nuestro Mesías, nosotros vemos en el capítulo 7 del libro de Mateo, cuando dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque hablaba como alguien que tenía autoridad. ¿Dónde estaban comparando ellos a las personas, la gente, la autoridad del Mesías? La estaban comparando con la autoridad de los rabinos, porque muchas veces los rabinos enseñaban una cosa y hacían otra cosa, enseñaban algo y hacían otro. Entonces, cuando ven que aparece un maestro que está hablando, enseñando y viviendo, la gente se sorprende y dicen, wow, este hombre enseña como quien tiene autoridad, pero no es que esté hablando con una autoridad mayor, sino está hablando con un fundamento y un sustento a través de su vida. Entonces tenemos que entender que el error que cometió Moisés aparentemente no fue tan grave, pero en los ojos del Eterno su desobediencia y su arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves para prohibirle la entrada a la tierra prometida. Capítulo 20, versículo 13 dice: aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con Adonai, y él manifestó su santidad por medio de ellas. Meriba significa querella, provocación, contienda. Meriba fue el lugar donde el pueblo contendió contra Yahweh por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. Meriba fue el lugar donde ellos se endurecieron. En lugar de optar por creer en el Eterno, murmuraron directamente contra él y contra Moisés. Antes habían murmurado contra Moshe, contra Moisés, pero ahora murmuran directamente contra Yahweh, lo cual es el resultado del endurecimiento de corazón. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido siempre será un corazón sensible. Cuando nosotros no tenemos gratitud, siempre nuestro corazón va a tender a endurecerse. Cuando en nosotros hay falta de gratitud, es porque no tenemos un corazón agradecido, un corazón que no es sensible. Tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que nos da, y tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que no nos da. Porque a veces nosotros pedimos algo, pero no es voluntad del Padre, y el Padre dice, no te lo voy a dar, y tenemos que decir, gracias Padre, porque tú no me das lo que te pido, porque tú sabes cuál es tu perfecta voluntad, y tú, a través aún de no darme lo que yo quiero, me estás enseñando a someterme a tu voluntad, me estás enseñando a someterme a ti, a tu gobierno, me estás enseñando a someterme a tu reino, y a entender que no es lo que yo quiero, pero es vivir a como tú quieres, Padre. Y tenemos que ser agradecidos. Un corazón sensible, un corazón agradecido es aquel que dice, Padre, gracias por lo que tú no me has dado, porque así entiendo que tu perfecta voluntad es buena, es agradable, es perfecta. La santidad
de Yahweh fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Yahweh manifestó su santidad en Moisés y Aarón. Las aguas fueron las que llevaron a que la santidad fuera manifestada. ¿Cómo? Aarón iba a morir y Moisés iba a morir antes de que el pueblo pudiera entrar a la tierra. Salmo 95, versículo 8 dice: no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron. ¿Sabe? No solamente era contra Moisés y Aarón, sino ellos estaban tentando al Dios Altísimo. Hasta este punto, no vemos en la escritura que diga me tentaron directamente. Claro que al tentar a Moisés estaban tentándolo a él, pero aquí dice directamente: cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. Algo bien interesante y que podemos tomarlo a nuestros días es la palabra que dice: me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Si algo podemos tomar de este salmo es que dice que era un pueblo que lo tentó, era un pueblo que tentaron a Dios, era un pueblo que pusieron a prueba a Dios, aunque habían visto su obra. Dice: ellos habían visto mi obra. Por 40 años me repugnaron, me evitaron. Por 40 años ellos estuvieron en contra de mí. Y era un pueblo que se desviaba en su corazón y no conocían sus caminos. Hay mucha gente que conoce lo sobrenatural de Dios, conoce los milagros, conoce las maravillas, conoce la manifestación de Dios, pero aún así quiere seguir viviendo en sus propios caminos, quiere seguir viviendo en sus propias doctrinas, quiere seguir viviendo en su propia manera de vivir un evangelio que está muy fuera de lo que es el evangelio bíblico, pero aún así sigue caminando en lo sobrenatural, ve la obra, ve las maravillas de Dios, pero es un pueblo que se desvía en su corazón. Y por tanto dice aquí: por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Un salmo a considerar y un salmo a decir: wow, eso tiene una descripción perfecta de muchos de nosotros. ¿Seguiremos caminando con un corazón desviado de los mandamientos de Dios? ¿Seguiremos caminando desviados de los caminos del Rey? Y seguir diciendo: bueno, Dios está con nosotros porque vemos sus maravillas, Dios está con nosotros porque vemos muchas cosas suceder. ¿O será más importante caminar en su camino, entender sus mandamientos y dejar de poner la mirada tanto en lo sobrenatural, en las maravillas, en lo místico y en todo lo que sucede alrededor? No que no sea importante, sino que eso debería ser secundario para nosotros. Lo importante debería ser tener el corazón alineado con Dios. Salmo 106 dice, versículo 32: también hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y Moisés, y él habló precipitadamente con sus labios. También hicieron que él se enojara. También hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, porque ellos fueron rebeldes contra su espíritu, contra el espíritu de Adonai, el espíritu de Elohim, y Moisés habló precipitadamente con sus labios. Esta porción empieza dándonos una imagen totalmente mesiánica de la vaca roja, de la vaca Parán, de la vaca lazana, pero después nos lleva a entender que aunque el Mesías cumplió un sacrificio estipulado, que aunque el Mesías estaba en el lugar donde iba a ser la redención, la purificación,
Después nosotros seguiremos siendo puestos a prueba. Y Dios va a probar nuestro corazón. Donde en el desierto, en las circunstancias difíciles, Dios va a probarte, líder, a través de un pueblo que te va a llevar al extremo, un pueblo que te va a llevar al punto en donde tú quieras explotar, pero tú siempre te acuerdes que Dios está contigo. Y muchas veces tenemos que ser lentos para hablar. Tenemos que tener que ser lentos para hablar. Hermano, nuestro testimonio es más importante que muchas cosas que digamos. Nosotros podemos hablar tantísimas cosas, pero si no somos un testimonio real de lo que estamos hablando, estamos fracasando en la misión que el Padre nos da. Moisés era un líder. Moisés era el hombre principal del pueblo. Y él tenía que enseñarle a un pueblo rebelde que aunque ellos hacían lo que querían, que aunque ellos vivían como querían, él tenía que enseñarles obediencia al pie de la letra. Pero su vida fue llevada al extremo, en donde perdió el control. Líder, va a haber momentos en el cual vas a ser probado. Va a haber momentos en el cual te van a llevar contra la pared y tu paciencia va a ser puesta a prueba. No solamente tú, líder, sino tú, mujer, tú, hombre, aún en tu hogar. Va a haber momentos en el cual vas a estar arrinconado contra la pared. Y es en esos momentos en donde tenemos que entender, el Mesías ha pagado la redención por mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que quedarme callado y entender que la situación que estoy pasando es porque Dios quiere formar mi carácter, quiere sacar lo mejor de mí y quiere aún sacar la mentalidad pecaminosa que pueda seguir teniendo en mi vida. Qué interesante que podemos hacer estas conexiones a través de una simple porción, viendo un patrón. Hay mucho que hablar de estas porciones. Yo solamente estoy marcando un patrón que vamos a continuar en la tarde a través de Balak. Pero créame, esto no es todo. Las porciones son grandísimas, son extensas. Usted puede conectarse con muchos de los maestros que hacen un mejor trabajo que yo y que son de bendición. Pero para que juntos podamos seguir aprendiendo tantas cosas interesantes que podemos ver a través de esto. ¿Por qué conectar la vaca roja con las aguas, con aún la serpiente? Porque más adelante viene la serpiente de bronce. El pueblo vuelve a murmurar, el pueblo vuelve a ir en contra del Padre y es levantada una serpiente de bronce que representa a nuestro Mesías, que iba a ser levantado para que todo aquel mire, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el asunto de todo esto no es mirar al Mesías, no es reconocer al Mesías solamente, sino entender que a través de la redención, a través de su sacrificio, nosotros ahora somos responsables directos de vivir una vida en obediencia, de vivir una vida que agrade al Padre y de vivir una vida que esté completamente alineada a los estatutos y a los mandamientos. Esta parashá empieza con Jukal, estatutos. Los estatutos son cosas que no entendemos, pero que tenemos que hacer. Así es que, familia, Shabbat Shalom, bendiciones. Espero que ustedes tengan un hermoso resto del día. Disfrute con la familia. En la tarde nos estaremos conectando 5 de la tarde, Asamblea Profética Berea. A todos aquellos que quieran conectarse están invitados para que sigamos estudiando juntos. Ha sido un honor estar con ustedes. Reciban saludos de mi esposa, de mis hijas, como siempre, que aprecio mucho el tiempo que ellas me dan para yo poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y no solamente aquí, sino el tiempo, las tantas horas que me dan para poder estudiar, para poder prepararme y para poder siempre hacer un mejor trabajo, un trabajo con excelencia para cada uno de ustedes y que sea de bendición. Así es que, familia, Shabbat Shalom. Bendiciones, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.